Bueno, pues vamos empezando con la palabra de Dios. Sé que están cansados, qué pena, ya es mucho rato, la verdad, pero bueno, continuemos. Es por la gloria de Dios que estamos aquí, ¿verdad? Eso es lo urgente. De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 22. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Palabra de Dios. A mí esta lectura me ha dado mucha luz, aparte del catecismo y toda la palabra de Dios, para entender estos escritos que cuando los escucha uno de principio y de todo el día, queda como que, Dios mío, es demasiado. Para mí esto me costó 3 años volver a creer en esto. Mucho trabajo, porque es demasiado. Pero cuando yo leo en la palabra de Dios, nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Cuando yo leía que poseer al Padre en estas lecturas, vivir en el Padre, ser uno con el Padre, lo había oído en el Evangelio, pero para mí era algo para los apóstoles, para los sacerdotes, qué sé yo. Pero no penetraba el misterio divino de estas palabras, no las hacía mías, no las encarnaba en mi vida. Y esto me costó mucho trabajo. Llegué a hablar a uno de nuestros asesores y le digo, es que he leído unas cosas que no caben en mi corazón. Para mí es demasiado lo que trae aquí. Y así están estos bellísimos libros de cielo. Y el tema, ¿cuándo inició la divina voluntad en el hombre? La divina voluntad nació en Adán, en ese soplo divino donde el Padre se genera, se dona con su espíritu divino, con su hálito de vida al ser humano. Pero ¿qué pasó con el ser humano? Nos hemos caído tan bajo. Tengo una amiga que avienta un libro. Yo no puedo aventar un libro de cielo, porque es una maravilla, un escrito de Jesús. Pero ella dice que en el instante que perdimos el don de los dones, la vida de Dios en el hombre, en ese instante nosotros estamos ahí, tirados por el suelo. Nos cuesta tanto trabajo creerle a Dios, vivir a Dios, fusionarnos con Dios, fundirnos en una sola voluntad. Cuando que el Hijo de Dios dijo, yo no he venido a cumplir mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Así ha venido el Hijo, Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, yo cumplo mi voluntad? Quizá desde el primer año de vida hacemos nuestros caprichos, nuestros berrinches, nos salimos de la unidad de Dios, porque nos está costando tanto trabajo volver al orden, a la verdad y a la verdadera vida. Estamos en un estado de muerte cuando no estamos en unidad con Cristo, cuando no vivimos en la verdad. Y en estos tiempos estamos viviendo de tanta mentira, de tanto engaño, que ya no creemos en nada. Cuando que grandes santos, San Juan Pablo II dijo, el hombre de regreso a la casa del Padre debe llegar a ser por gracia lo que Dios es por naturaleza. San Juan Pablo II nos está diciendo esto.
No hay tiempo que perder, hermanos míos, mis apóstoles, guerreros, ustedes sacerdotes. No debemos entretenernos en tantas cosas humanas. ¿Quién soy yo para decírselos? Pero nuestro tiempo es un tiempo prestado. Decía una mujer, ¿cómo estás viviendo tu tiempo prestado? Le está costando a Cristo estar en la cruz, como bien decía Pepe. No ha pasado su pasión, está en acto, para levantarnos y devolvernos a los brazos del Padre, para renovarnos lo que perdimos en el pecado, porque no solo fue Adán, no solo fue él, fue mi pecado lo que hizo que él cayera y que todos estemos ahí, en el piso, tirados, pisoteados por la oscuridad, por el mundo, por el pecado. Pon, mi hijo, lo que es sobre Adán, para ver lo que habla el catecismo de estas verdades, de Adán, de su pecado, de cómo hemos caído y lastimado. Dice aquí, Adán y Eva, el 375 del catecismo, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Santidad y justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. ¿Por qué en la Eucaristía ustedes dicen, Dios que nos ama tanto, que no cesa de llamarnos a la santidad de origen, a la misma santidad de Él? Este es el llamado de Cristo, no hacer obras, ni actos, ni hacer obispos, sino llegar a ser uno con el Padre. Volver a ese estado perfecto de santidad, y no solo de santidad humana. Nos han llevado por caminos y la gracia de Dios a la santidad, sí, humana. Pero ahora nos están llamando a vivir de la santidad misma de Dios. La santidad divina, obrante en la criatura. Ahí fue donde fuimos engendrados en un eterno presente de Dios, porque Él es el que es. Ahora, el 389. La Iglesia sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. No podemos quitar a un Adán que pecó, porque si no, ¿dónde está el pecado original? ¿En dónde caímos? ¿Qué pasó? Tanto que hay para explicar sobre esto. Entonces, no podemos quitar el primer Padre. Para ahora pasar. ¿Cuál era el otro? ¿O quieres agregar algo? Dale, todos juntos. Como decía hace rato el Padre, quizá podamos todavía discutir el modo como Dios ha querido crear al hombre. Sin embargo, como dice aquí, aunque, leamos también el que sigue. El relato de la caída, es el 390 del Catecismo, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. O sea, ¿qué mecanismos tuvo Dios para crear al hombre? Se lo dejamos a su sabiduría, pero el punto es que crea un primer ser humano en el cual infunde su vida, y este primer ser humano lo rechaza con el pecado. Y como decía ahí el Catecismo, si se lesionara la revelación del pecado original, entonces ¿a qué vino Cristo? ¿De qué es Inmaculada María? ¿Cómo es que cómo Dios podría haber creado un hombre caído? Bueno. Así que ahora, en esa caída, nuestro Señor viene y a través de los sacramentos, de todo este peregrinar que han escuchado, y ustedes lo conocen mucho mejor que nosotros, hay que volver a ese ideal que Dios se guardó en el pecado, se lo reserva.
y lo guarda. Y ahora viene, gracias a Dios en estos tiempos, con la tercera obra de Dios. La primera, la creación; la segunda, la redención. Pero se espera la tercera. Esto yo lo encontré en el Catecismo. La santificación con el Espíritu Santo, adjudicada al Espíritu Santo. Esto es lo que esta revelación está manifestándonos. La santificación del hombre a través de la obra del Espíritu Santo. No es algo más, un movimiento más, como ya decíamos. Es completar las tres obras del Padre, en donde vuelve a entrar el número 3. Maravilloso volver a este orden. Y ahora, ¿cuál es entonces el don de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para que vivamos porque se lo dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios. ¿Y cuál es? No es un don cualquiera, no es ni siquiera una cosa espiritual, sino su misma voluntad divina que han escuchado, eterna, santísima, en donde hacer lo que Dios quiere y aceptar resignados con paz lo que Dios permite. Entrar en comunión, entrar en esa eternidad de Dios. Entonces, en esta comunión de vida, Dios quiere que vivamos. Él quiere vivir ahora a través de tus actos. Él quiere estar de nuevo en su criatura. Quiere estar, dice, Dios nos ofrece un don de su mismo corazón, pero tiene un precio. Este don tiene un precio y es tu voluntad a cambio de la de Él. Tiene un intercambio de vida, hermanos. Tomar la vida de Jesús, hacerla mía, a través de la nada de la nuestra. Es nada lo que pide Dios y todo lo que es Él. ¿Dónde nos hemos quedado para entender este don? ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermanos? Bellísimos, amados del Señor, elegidos del Señor. Es demasiado poco, dice el Señor, que tú seas mi siervo. Es demasiado poco. Te quiero hijo de nuevo. Ese es el ideal de Dios, volver a esto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este mundo? Nos hemos puesto a pensar. Escuchaba yo y hablábamos de personas que buscan refugios para pasar la prueba que quizá nos venga pronto. Y se me viene a la mente, tú y yo ya somos el refugio de Dios, en donde Él pueda venir a habitar, a morar y a ser correspondido, amado y reparado por su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Qué tanto vivimos para nosotros y no para Cristo? ¿Qué tanto almacenamos lo que queremos? ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué necesita de ti y de mí? Dios viene a compartir su todo con la nada. Dios viene a darte la grandeza de su amor, de su ser. Solo pide una renuncia, la renuncia a mi yo. Es tremendo. Hay 3 apegos tremendos, a las cosas materiales, a las personas. Pero la peor que no hemos podido dejar, lo digo por mí, a mi yo. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Eso no me deja a veces encontrarme a vivir en estas verdades tan grandes. Pues entender que Dios sigue siendo Padre, pero nosotros dejamos de ser hijos, dejamos de vivir como hijos. Ahora vemos a Dios como si fuera un peligro, un rival, un juez, una amenaza. ¿Por qué tememos tanto de la muerte? Me encantó escuchar al Padre como dijo. ¿Por qué nos dejamos manejar por los miedos? Nosotros, si creemos en Dios, tenemos que vivir en total abandono a ese Dios. Lo más hermoso, le digo a mi madre, es volver a los brazos del Padre. Lo más hermoso es irnos con Él.
Gocémonos de esa dicha que tenemos. No es algo a que tenemos que pasar todos, a lo que debemos anhelar, volver a ser uno con Él. Y no desde ahora, sino siempre, siempre. Entonces dice mi mamá, es que yo le temo a la cuenta, que no le estamos abonando a diario, y más ustedes, tanto que trabajan para el Rey de Reyes. Bendito sea Dios, ¿sí? Dice entonces, solo debo tener miedo de mí misma, de mi voluntad humana, de no corresponder al Padre, porque todo trastorna el ideal del proyecto original de Dios. Todo lo humano, todo lo que no es para agradar a Dios, está quitándome del amor de Dios. Así que volvamos, regresemos a este amor. Dios nos creó a su imagen, pero el pecado rompió ese lazo de amor, de dependencia con Dios y de vida con Él. Esto rompió el pecado. Esto nos quitó, pero el Señor lo reservó y es para estos tiempos. Con el conocimiento, leyendo estos libros, volvemos a Él. El pecado nos hace perder la semejanza con Dios. Nos volvió semejantes al tentador. Peligrosamente nos llevó a ser casi bestias. Quedamos heridos en la imagen. Nos cuesta tanto trabajo a todos. A veces cuando veo tantas cosas tan tristes, yo digo, pero si Dios es nuestro papá y si todos nos pareciéramos a Él, qué hermosa vida llevaríamos. Si Dios es tan grande, con esos brazos abiertos, si me donó hasta su última gota de sangre, ¿por qué no le permito a Él estar en mí? Así que hay que ponernos en la verdad. Dice el Señor, ¿quién eres tú y quién soy yo? Ahora, ¿qué cosa soy yo para ti? ¿Y quién eres tú para mí? Un Dios infinito entregado en amor eterno. ¿Qué más puedo pedirle a Dios para volver a Él? ¿Qué espero de Dios para vivir en Él? ¿Qué quiero? ¿Qué haces tú por mí? Dice el Señor. ¿Y qué haces? ¿Qué hago yo por ti? Nada, nada semejante. Así que sigamos donde íbamos con el pecado. ¿Cuál es en realidad ese pecado tan terrible? Sabemos que en el pecado original, la serpiente, como nos dice el Génesis, propone esto, es que seréis como dioses. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿está bien o mal ser como Dios? La serpiente lo propone como parte de su tentación. Es que Dios sabe que seréis como dioses. Para comprender bien el carácter de la tentación y del pecado original, la mejor explicación es el Catecismo de la Iglesia. ¿Quieres leerlo? En este pecado, el 398, perdón, en este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Por ello despreció a Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Aquí hay unas verdades tremendas. El hombre se prefiere a sí mismo. Creo que hasta ahorita seguimos igual. Nos preferimos antes que Dios, en lugar de Dios. Y
muy seguido despreciamos a Dios. Dice, ¿qué tanto vives para Dios? Porque quizá lo vas a vender por 30 monedas o lo hemos vendido muchas veces a cambio de nada, vendiendo a un Dios maravilloso, a un Dios Padre. Hizo elección de sí mismo contra Dios. Esa fue nuestra caída horrible. ¡Qué tremendo! Contra las exigencias de su estado de criatura, de nada. Por tanto, contra su propio bien. El hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado. En la mañana comentaban que dicen, es que soy humano, es una excusa muy humana. Venimos de Dios, respiramos a Dios, vivimos en Dios, somos de Dios. ¿Por qué solamente vemos el lado humano? ¿Por qué nos quedamos con lo humano sacando al divino, que es el único perfecto y eterno que vive en nosotros? Qué triste. Así que el problema por la seducción del diablo quiso ser como Dios, por la seducción de la serpiente, por encima de Dios, conociendo tantas mentiras, ya vivía como Dios y en Dios. Antes que Dios, o sea, por encima de Él y no según Dios. Los que somos padres de familia, claro que queremos todo para nuestros hijos. Ustedes son padres de una gran familia en su parroquia y claro que quieren lo mejor para sus hijos espirituales. ¿Qué querrá Dios en su grandeza como Padre para sus hijos? ¿Qué querrá para nosotros? Compartirnos todo, pero el hombre ha perdido la conciencia de su destino eterno. La hemos perdido en cada instante de nuestra vida y no nos deja quitar esos velos humanos para entrar a vivir fusionados en los velos divinos. En esas maravillosas donde no hay velos, donde hay verdades, donde hay vida y vida eterna y la vida misma de Dios. Dios nos hizo capaces de Él, pero nos hemos quedado en la superficie. En una ocasión, en una rueda donde había sacerdotes, de recién la primera reunión que fui, a mí me asusta estar frente a sacerdotes. ¿Quién es? La nada, para compartir algo. Y en esa vez dice un sacerdote que me impresionó. Con eso de que esos de la divina voluntad ya no leen el Evangelio por leer el libro disque de Luisa Picarreta. Santo Dios, le digo yo al Señor, Dios mío, ¿a qué me has traído? Oh, qué susto, me tembló el alma. Y le digo, Jesús, contesta, ¿qué debo decir aquí? Y le contesta el Señor, porque claro, no fui yo, le dice, es muy cierto, ya basta de leer la palabra de Dios. Creo que es tiempo de compenetrarla, de ser uno, de encarnar la palabra de Dios, porque es el mismo Jesucristo, esa palabra de Dios que viene a encarnarse en su criatura, a encarnar el ser de Dios en el alma. Basta de leerla como una lectura más. Basta de no creer a Dios en sus verdades. Esta es la misión de la criatura, para entrar en comunión con su palabra. Allí está el qué de todo, claro que está todo revelado, pero en estos benditos libros de cielo que Dios nos ha dado, nos viene a decir el cómo. Porque antes para mí el que sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, yo lo escuchaba y yo decía, ¿y esto? ¿Sabe dónde quedó? O no sé para quién sea. Cuando el Señor viene y nos manifiesta en estas verdades, tantas amorosas verdades del Padre, nos complementa esa perfección, nos revela cómo llegar a ser uno ahí,
como el Padre lo va a hacer, porque nosotros no hacemos nada sino darle nuestro sí a esas verdades de vida. Esta es la tarea y para lo cual el Señor nos está llevando a vivir. Dice, ahora el Señor te está diciendo, si tú me das tu voluntad, yo te doy la mía. Para eso he creado la tuya. Para esto, ya nos lo dijo Jesús en Carla. Ya está, ok. Pues ahora, dice, el conocimiento es indispensable. Se ama en la medida que se conoce. Cuando ese conocimiento empieza a impregnar no solo la mente, sino también el corazón, se nota que se empieza a ver todo con una luz diferente. Dijo un señor en una ocasión, Leti, es que me has cambiado mi religión. Y volteo y le digo, ¿tenías religión? Sí, Leti, iba a misa los domingos. Ah, muy bueno. Cuando no se tiene a Dios como principio, medio y fin, el cumplimiento de la misa del domingo se cumple el domingo y se miente toda la semana. No es para eso, para lo que hemos sido creados. Dice, empieza una vida distinta, tener otro tipo de relaciones con las tres divinas personas, con la Madre Celestial. Te cambia la vida sin que tú pienses cómo cambiarla tú, porque tu interés ya es solamente Jesús y sus intereses. Pero esto fundidos, y ahora vamos a pasar a lo que es fundirse. ¿Faltaba otro? No, ¿verdad? Ok. Fundirse en la divina voluntad. ¿Qué es? Ya sabemos qué quiere la divina voluntad, qué quiere Dios. Ahora, entrar en el volumen 14, marzo 28. Todo lo que Jesús hizo en la tierra está en continua actitud de darse al hombre. Dice Luisa, continuando mi habitual estado. Ella siempre se estaba fundida, siempre no se salía, cosa que a muchos todavía nos cuesta mucho trabajo. Toda en el santo querer de mi amable Jesús. Y Jesús le ha dicho, hija de mi querer, si tú supieras los portentos, los prodigios que suceden cuando te fundes en mi querer, tú quedarías estupefacta. Dice que hay una lluvia de bendiciones hasta la última criatura. ¿Por qué? Porque en Dios estamos contenidos todos, sí o no, ya lo saben. Entonces te fundes en Él y se renuevan los actos que están en continua actitud de darse al hombre. Escucha un poco. Todo lo que yo hice sobre la tierra está en continua actitud de darse al hombre, haciéndole corona. Sí. Iniciemos con una hermosa frase del Papa Benedicto, emérito. La fe es estar y vivir en Dios, para que creyendo hagas vida lo que crees. La fe es estar y vivir en Dios, para que creyendo hagas vida lo que crees. Adriana Corona nos decía, crees que crees, pero no crees. El Señor nos está hablando muy fuerte en estos tiempos. Nos está llevando de verdad, de alguna manera, a vivir no a medias, sino en la verdad. Y creo que es tiempo de definirnos en dónde estamos parados, en qué lugar tenemos a nuestro Señor. Si Dios no ocupa el primer lugar, no ocupa ninguno. Y eso a lo largo de mi peregrinar lo he entendido. Si no le doy el primer lugar, no ocupa ninguno. Él es celoso, lo quiere todo y lo quiere a la perfección.
Hay un ejemplito con lo que yo les ponía a mis hijos y demás, cuando los veía perdiendo el tiempo y eso. Le digo, el tiempo es oro. Le está costando a Cristo muy caro estar en la cruz para que tú y yo estemos aquí jugando. La vida es muy definida. Estamos jugándonos la eternidad con Dios. Así que estamos o no estamos de verdad. Y si Dios nos está donando su vida, ¿la acepto o no la acepto? Sin Él ni siquiera respiro. O sea, respiro nada más por puro amor y donación de su grandeza de vida en la criatura. Y Él quiere que regresemos ahí, a fusionarnos con Él. Y este es el tema que se nos ocurría para completar un poquito tantos temas y vacíos que de repente al inicio que empezamos con estas verdades, pregunta uno, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Por dónde? Pero el Señor es tan grande que en la nada viene y nos va guiando a través de tantas cosas y de tantas personas por su gran regalo. Así que volviendo a esta perfección, recuerdo también, como les decía, de San Francisco, que él veía a un monje barriendo de noche, un jovencito, y le dice, después de verlo varias noches, y cuando fuimos a Zacatecas, es donde están las pinturas de sí, ¿verdad? Y ahí vi en las pinturas donde relacionaba sobre la vida, y ahí estaba sobre este del monje. Me quedé, ¡ay, qué hermoso! Le dice, ¿por qué barres de noche? Le dice, es que soy un ánima del purgatorio, porque en vida nunca lo hice bien, siempre lo hice a medias y para que me vieran, y aventaba la basura donde fuera. Nunca hice nada perfecto y lo estoy pagando en el purgatorio. Y esto les digo, ¿para qué hacer las cosas de a medias? Es la vida del Señor la que debemos vivir y no jugar con ella. Así que vivirla en perfección, creerla y conocerla. Ahorita es nuestro tiempo de conocer, de amar y de vivir esta perfección que Dios quiere. Volvamos al tema. Hija de mi querer, si supieras los portentos, los prodigios que suceden cuando te fundes en mi querer, tú quedarías estupefacta. Escucha un poco. Todo lo que yo hice sobre la tierra está en continua actitud de darse al hombre. Todo es todo. No es nada más mi hablar, mis pasos, nada. Es todo. Haciéndole corona. Mis pensamientos forman corona en torno a la inteligencia de la criatura. Mis palabras, mis obras, mis pasos, etc. Si esto meditáramos, ¿a dónde volaría nuestro pensamiento? Había un santo, no recuerdo cuál, que decía, un solo pensamiento del hombre vale más que todo el universo para Dios. Así que solo Dios merece tu pensamiento. Lo sé, pero no lo cumplo. Yo quisiera de verdad estar atenta a esto. Todo lo que se hace está todo el ser de Dios, los actos de Dios, haciendo corona a tus pensamientos, a tus sufrimientos, a tus pasos, a tus obras. Por eso le decía a Luisa, sé atenta. Todo lo que hagas, atenta a lo que el Señor está poniendo, revistiendo y extendiendo desde sus pasos en los tuyos. Dice, si tú haces tu acto solo, ¿qué valor tiene un acto? Por santo que sea, es humano, es limitado, es finito. Todo lo que hacemos nosotros, por grande que sea, es humano. Es muy grande hacer un acto santo, pero es humano. Dice, ¿qué valor tiene un acto mío de un Dios en el tuyo? Un valor infinito, eterno, grandioso, abarca todas las generaciones, pasado, presente y futuro, y abarca todas las criaturas. ¿Cómo deberíamos de mantenernos atentos a esto? Forman corona en torno a sus palabras. ¿Qué palabras deberían de salir cuando son las de Jesús en ti?
a sus obras y a sus pasos, a fin de que, entrelazando sus cosas con las mías, pueda decir a mi Padre Celestial que su obrar es como el mío. Tu obrar, si nos fusionamos, le creemos, como dice Papa Benedicto, es el mío. Ahora, ¿quién toma esta, mi actitud continua? No sé, la verdad. ¿Quién se deja entrelazar por mis obras con las que coroné a toda la familia humana? ¿Quién vive en mi querer? ¿Quién vive en mi querer? Solamente. ¿Por qué en su querer? ¿Qué quiere decir el querer de Dios? Es el obrar de Dios. Eso es el querer de Dios. Entonces, solo quien obra en el obrar de Dios. Conforme tú te fundías tus pensamientos en mi querer, mis pensamientos que te hacían corona sentían el eco de los míos en tu mente. Y fundiéndose junto con los tuyos, multiplicaban los tuyos con los míos y formaba una doble corona en torno a la inteligencia humana. ¿Qué dijo? Mande una doble corona de los actos fusionados en el obrar de Dios. Una doble corona en torno a la inteligencia humana. Y mi Padre recibía no solo de mí, de Jesús, sino también de ti la gloria divina por parte de todas las inteligencias creadas, y así de las palabras y de todo lo demás. Desde luego ustedes ya saben que son los pensamientos de Jesús en todas las criaturas y nos unimos a ellas. Y no solo por parte de las criaturas rescata esta gloria divina, sino por parte de todas las otras cosas creadas, porque todas las cosas fueron creadas para hacer correr continuo amor hacia el hombre. Y el hombre por justicia debería dar por cada cosa creada homenaje y amor a su Creador. El Señor dice que cuando no se vive en su divina voluntad, somos ladrones de su amor. Vamos a la playa, ay, me merecía este descanso, yo aquí, yo. ¿Y cuándo veíamos antes el amor de Dios? Qué pocas veces sentíamos su amor que nos gritaba, todo por amor a ti, todo creado, en todo grita, en el sol, los rayos. Ya no se vive de tristeza porque no dependes de nada ni de nadie, sino solo de Dios. Y por justicia debería dar por cada cosa creada homenaje y amor a su Creador. ¿Cuál es la justicia perfecta? Yo creí que era no robar, no matar, no, estamos matando la vida de Dios en nosotros. Estamos robándole su amor, lo hacemos nuestro, nos sentimos merecedores y todavía le exigimos que nos sane, que nos dé, pero ¿cuándo le hemos correspondido? Ahora, ¿quién suple esto? ¿Quién hace suyo este fiat por el cual todas las cosas fueron hechas? Para difundir, sobre todo, un homenaje, una adoración, un amor divino a su Creador. Quien vive en mi querer, casi a cada palabra suya, hace suyo aquel fiat omnipotente. A cada palabra suya, hace suyo aquel fiat omnipotente, donado y hablado de Dios a través de ti. El eco del fiat eterno hace eco en su fiat divino, en el cual vive y se difunde, corre, vuela, y en cada cosa creada imprime otro fiat y da nuevamente a su Creador el homenaje, el amor por él queridos. Esta fue la vida de Dios. Somos llamados a alcanzar en todas las dimensiones, ¿qué cosa? Todos los estados y misterios de Cristo. Él vino a ser, ¿mande?
o sea, la plenitud de Cristo. Él esto hizo sobre la tierra. Él quiere que de nuevo ahora seamos su humanidad, para volver a obrar estas maravillas, unirnos al obrar de Él en la tierra. El 26-17 del Catecismo. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Responde con la ofrenda de todo su ser, diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Yo no podía entender a un Dios todo mío. No cabía en mi pequeño pocito de cerebro. Pero esto del catecismo, claro, sí. Si Dios lo está diciendo, esa es la fe, estar y vivir en Dios. Esa es nuestra tarea. Ya no perder el tiempo en cosas humanas, sino en las cosas de mi Padre. Jesús se ocupaba de las cosas de su Padre. Esto lo hice yo cuando estuve en la tierra. No hubo cosa alguna por la que yo no correspondiera a mi Padre, a mi divino Padre, por parte de todas las criaturas. Ahora lo hace, lo quiero, lo espero de quien vive en mi querer. Atentos de nuevo, nos diría Jesús. Si tú vieras cómo es bello ver en cada parpadeo de estrella, en cada gota de luz del sol mi gloria, mi amor, mi profunda adoración unida a la tuya. O cómo corre, cómo vuela sobre las alas de los vientos, llenando toda la atmósfera, cómo recorre las aguas del mar, cómo se apoya en cada planta, en cada flor, cómo se multiplica en cada movimiento. Es una voz que hace eco sobre todo y dice: amor, gloria, adoración a mi Creador. Por eso quien vive en mi voluntad es el eco de mi voz, la repetidora de mi vida, la perfecta gloria de mi creación. ¿Cómo no debo amarla? ¿Cómo no debo darle todo lo que debería dar a todas las otras criaturas juntas y hacerla tener en el primado sobre todo? Ay, mi amor se metería en estrechuras si no lo hiciera. Esto es creerle a Dios, recibir su amor, ya no estancarnos en nosotros. Hay un ejemplillo que cuento de un cerdito que siempre vive, su vida de él es enfangado en su podredumbre, se revuelca, se come la podredumbre, vive siempre así. Dicen que cuando los matan lo voltean boca arriba y cuando lo voltean a punto de matarlo, ¡ah!, había cielo. Nunca lo vi porque estuve enfangado en mi yo, diría yo humanamente. Es nuestro tiempo de amar, es nuestro tiempo de vivir verdaderamente esta vida, por Él, para Él y en Él. No es una cosita que se repite así nomás. Todo lo que vivamos debe ser para la gloria del Padre y corresponder a ese amor que no nos bastarán los pocos años que nos queden. Por las edades la mayoría ya vamos avanzaditos. Y de verdad, por los signos de los tiempos, como bien nos decía el Padre, creo que por todo esto le debemos demasiado amor a Dios. Ya no detenernos por nada. Nuestra tarea es inmensa. Decía San Alberto Hurtado, nosotros debemos ser transubstanciados en Cristo. Esto solo es posible para Dios. Así lo decía él. Y creo que es tiempo de ir entrando en estas vidas, en estas verdades. Y decirle a Jesús, vean que facilita un pequeño giro. Jesús,
Junto contigo y en tu voluntad quiero crear tanto amor, tantas adoraciones, tantas bendiciones, tanta gloria, mi Dios, para suplir a todo y a todos y multiplicarlos al infinito, para darle a Dios todo lo que las criaturas le deben dar y pedirle que venga su reino. ¿Qué decía hoy la lectura? Es como aquella masa que es fermentada. Ese es el reino. Y dije, es como fundirme y fermentar los mismos actos de Jesús, multiplicarlos por cuantas estrellas, por cuantos rayos de sol, por cuantos pájaros, por cuantas criaturas. Multiplicar y fermentar. Eso es vivir el reino de Dios ya ahora. Es nuestra tarea, la tarea de todo un hijo de Dios verdaderamente. Así que somos llamados a vivir la santidad, pero la santidad de Dios. Y creo que es urgente vivir ya en esta gracia, en este don tan maravilloso, y vivir la verdad y en la verdad. Así que nuestra tarea es tener a Dios como medio, principio y fin. Todo el cielo va al encuentro del alma que se funde en la voluntad de Dios. Y todos quieren depositar en ella sus bienes, cómo se forma el noble martirio del alma. Dice, habiendo transcurrido todo el día, estaba pensando entre mí, ¿qué más me queda por hacer? Como ahora. Y en mi interior he oído decirme, tienes que hacer la cosa más importante, tu último acto de fundirte en la voluntad divina. Entonces me he puesto, según mi costumbre, a fundir todo mi pobre ser en la voluntad suprema. Y mientras esto hacía, me parecía que se abriesen los cielos y yo iba al encuentro de toda la corte celeste y todo el cielo venía a mi encuentro y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, el fundirte en mi voluntad es el acto más solemne, más grande, más importante de toda tu vida. Fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad. Hasta ahora teníamos la gracia más grande, que era estar presenciando, Los santos llegaban a la contemplación, presenciaban la vida de Jesús, ¿sí? De otras contemplaban. Ahora con este don maravilloso, como dice Luisa, se iba. Ella todas las noches paseaba, iba, veía cielo, purgatorio, infierno, pasado, presente, futuro. Entraba en el acto eterno de Dios, en el presente eterno de Dios, y ya no solo contempla, participa de ese acto con ellos. ¿Sí? Entonces aquí es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla y recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Es más, en cuanto el alma se funde en el supremo querer, todos van a su encuentro para deponer en ella todo lo que tienen de bienes y de gloria. Los ángeles, los santos, la misma divinidad, todos deponen, sabiendo que deponen en aquella misma voluntad en la cual todo está al seguro. ¿En cuál voluntad? En la de Dios, en la divina, que ya dio por don como regalo que ya posee la criatura. El alma, con recibir estos bienes, con sus actos en la voluntad divina, los multiplica. Vean qué especialidad. Traía otras dos lecturas sobre cómo los santos no habían alcanzado esto porque no era el tiempo. Una vez Ricky platicó algo que es cierto. ¿Ustedes creen que nosotros merecemos? A ver, explica eso, amigo. ¿Merecemos comulgar por santos más que Moisés, Abraham y todos los grandes patriarcas?
No, pero no era el tiempo. Conocían a un Dios, pero ustedes saben mejor que yo, el Dios del Antiguo Testamento no era como Padre. Nos toca vivir, gracias a Dios, en la redención y estar ya queriendo poner un pie en la santificación. Por gracia de Dios. Ahora comulgamos a Dios, tomamos parte. ¿Y cuál es la finalidad de la Eucaristía y la comunión? ¿Cuál es? Transformarnos en lo que recibimos. ¿Sí? Otros Cristos, así es. Entonces, por esa gracia y ese regalo, pues bendito sea Dios. Vean nomás lo que dice el Señor. Con sus actos en la voluntad divina los multiplica y da a todo el cielo doble gloria y honor. Así que con el fundirte en mi voluntad pones en movimiento cielo y tierra. Es una nueva fiesta para todo el empirio. ¿Merecemos esto? Es un regalo inmenso, maravilloso que estemos conociendo. Y dice el Señor, cuando yo te lo hago conocer es porque te lo quiero donar. Yo no doy noticias, así, nada más. Cuando te lo hago conocer es don que hago de Él a ti, solamente a cambio de tu voluntad y de tu pureza y de tu vida de verdad, de gracia de Dios. Y como el fundirse en mi voluntad es amar y dar por todos y por cada uno sin excluir a ninguno, mi bondad, para no dejarme vencer en amor por la criatura. Pongo en ella los bienes de todos y todos los bienes posibles que en mí contengo. ¿Acaso no le daremos a Dios ya nuestra voluntad? El Señor no hace promesas en vano. No puede faltar el espacio donde poner todos los bienes, porque mi voluntad es inmensa y se presta a recibir todo. Si tú supieras qué haces y qué sucede con el fundirte en mi voluntad, te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. Te derretirías. No vemos nada. Tengo una compañera que dijo, no, ya no me fundo, ni rezo las horas de la pasión. Mi hijo ni se le ha quitado lo borracho. O sea, ¿en dónde está su voluntad y qué busca en realidad? Seguimos con nuestro yo, nuestro egoísmo. ¿Se imaginan a Jesús pidiendo solamente por San José o por la Virgen María? Si es la oración de Jesús en nosotros, yo voy a pedir por todas las familias, por toda la humanidad, por todos los del purgatorio y etcétera. Es Jesús en nosotros, una oración universal que se multiplica al infinito y que sigue. Lo más bello es que no solo es una oración, es algo que se mantiene eternamente dando gloria a Dios. Cada acto que se hace en unión con Dios. Esto es lo grande, esto es lo grandioso. Dice el Señor, hija mía, no se quiere entender que vivir en mi voluntad es poseerme por completo y multiplicar al infinito todos mis actos, duplicarle la gloria al cielo, mover cielo y tierra en cada acto que se hace en mi voluntad. Esto es inmenso y grandioso. Esto no lo hace un acto humano, no lo hacíamos nosotros por más que ofreciéramos ayunos y oraciones. Solamente queríamos para mi familia, para mi bien, para algo tan egoísta, tan pobre y tan triste. Dice, la oración egocéntrica, amarse o promoverse a sí mismo. Esa era mi oración. Ahorita quisiera que llegara a ser una oración teocéntrica. ¿Cuál es esa? Ama a los demás por amor a Jesucristo. Esta debe ser nuestra tarea. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todos sus bienes, toda su vida, todo para mover cielo y tierra, multiplicar el regalo de los regalos. ¿Cómo no decirle a Jesús que sí?
a pesar de nosotros, por encima de nosotros, ahora al revés de esa caída del pecado original. Ahora, en estos tiempos tan tormentosos, mi oración pobre y sencilla no alcanzaba para lo que estamos viviendo. Necesitamos la oración de Cristo en nosotros, de los santos, de las almas purgantes que también vienen y de todos los ángeles para ir a llevar a todas las criaturas la luz, a todas las almas y mentes. Que Dios nos dé su Santo Espíritu Divino para que obre perfectamente en nosotros y que jamás le digamos al Señor no. Que nuestra voluntad humana quede sepultada a los pies de la cruz de Jesús para que Él reine y que pronto venga su reino. Que Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Agradecemos enormemente y a Leti la manera como nos lo ha compartido y hacernos sentir tan cercano